Nos queríamos anticipar a esta charla que se va a estar dando mañana en el Consejo Deliberante de Morón, charla sobre la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delito, que va a tener lugar mañana a las 5 de la tarde en el Consejo Deliberante de Morón, como te decía, Brown 910. Allí van a estar Luciana Carrasco, coordinadora del Observatorio de Víctimas del Ministerio de Justicia de la Nación, Matías Baniato, único sobreviviente de la tragedia de Flores e impulsor de esta ley, y María Luján Rey, integrante del Observatorio de Víctimas de Delito, familiar también víctima de la tragedia de Once, y es a quien convocamos y tenemos en línea del otro lado. María Luján, ¿qué tal? Buenos días. Darío y Ubaldo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muchas gracias por el llamado. Bien. Bueno, mañana vas a estar participando de esta mesa, de esta charla en el Consejo de aquí de Morón. ¿Cuáles son los puntos centrales de la charla? El delito, cómo el Estado entiende que debe aplacarse el delito, o tiene que ver más que nada con el cuidado de las víctimas. Sí, más bien la charla apunta a una nueva mirada hacia la víctima, Ujú. lo que nosotros llamamos un cambio de paradigma que viene a acompañar la implementación de esta ley, una ley que nos costó muchísimo, una ley que es muy nuevita, una ley que es de orden público, por lo tanto rige en todo el país, no hay una necesidad de que las provincias adhieran o no, y una ley que vino a poner a las víctimas en un pie de igualdad. En nuestro país, hasta la sanción de esta ley, cuando ocurría un delito, el que contaba con un abogado para que lo represente en caso de ser aprendido era el victimario, el delincuente, en tanto que la víctima no. Y eso ya es el primer problema que se enfrenta la víctima, más allá Ujú. del dolor de la situación, el saber que muchas veces no se tienen las herramientas económicas para solventarse un abogado. Ujú. Eh, la ley prevé una asistencia integral. El primer cambio que introduce esta ley es el concepto de víctima. Hasta el momento la víctima era solo aquel que sufría en carne propia el delito, y hoy esta ley dice que es víctima todo aquel que se ve afectado por el delito que se comete. Por ejemplo, Ujú. antes de la ley, la víctima en la tragedia de Once en mi familia hubiera sido Lucas. Y con esta ley, eh, la hija de Lucas, la hermana de Lucas, quien te habla, la mamá de Claro, Lucas, el todo papá, somos el víctimas, entorno, claro, sí, se ve afectado. absolutamente. Digo, bueno, y es esto, ¿no? Lo que pasa que... Ahora, ¿se está Lo, aplicando esto, María Luján? Porque yo recuerdo hace unos años, hmm, inclusive, se había dispuesto, se había anunciado, porque no sé si se concretó, una especie de delegación del observatorio, aquí también en la Casa de la Memoria, ahí en el Gorki Grana de Castelar. ¿Se está implementando, digamos, para que estos mecanismos que la ley prevé tengan efecto, digamos, en la sociedad civil? sí, obviamente es paulatino, digamos, la ley lo que, eh, digamos, ¿cómo te puedo decir? Le da el marco legal. Después Ujú. hay cuestiones que Claro. tienen que ver con las prácticas, con los hábitos. Sí, de hecho, la ley es la que crea este observatorio. La ley habla de la asistencia que se brinda a través de los CENAVID, que son los Centros de Asistencia a las Víctimas de Delito. Ahora, hay cuestiones que tienen que ver con las prácticas. Sí, nosotros lo que decimos es, antes de la ley, la víctima era por ejemplo, la ley hoy le da a la víctima el derecho a ser escuchada durante todo el proceso judicial, todo el proceso, a lo largo de todo. Hay una parte del proceso que se llama ejecución de la pena, que es cuando uno consigue eh, que se condene al victimario, ¿sí? Supongamos un hecho de violación, conseguimos que se lo condena a 8 años, y resulta que a los 2 años te subís al colectivo y te encontrás con el condenado arriba del colectivo, Ujú. y la justicia ni te había avisado Sí. que lo habían liberado. Esto lo vimos mucho, de hecho vimos muchos femicidios cometidos por condenados que están gozando de algún beneficio, ¿no? Entonces, esta ley lo que dice hoy es que a la víctima hay que escucharla y hay que informarla.
En ese caso, en el ejemplo, antes de darle la libertad, el juez tiene la obligación de llamar a la víctima y decirle, mire, le vamos a dar el beneficio de la salida transitoria o de la libertad anticipada. ¿Usted qué tiene para decir? ¿Usted qué opina? Y tiene que escuchar a la víctima. Pero, También la y eso escucha, que depende de la justicia, digamos, también se está cumpliendo. Hace poquitos días sí, pasó, ¿no? Un caso, no me acuerdo si fue Leconsi, que también, tremendo. claro, tenía, ¿no? Esos ribetes de decir, che, pero este al final está libre, y la víctima no sabía Hablamos nada. desde el observatorio, integrantes del observatorio hablaron. Esto es lo que te decía, hay cuestiones, hay muchos operadores judiciales que sienten cierta reticencia a implementar esta ley. Ujú. Tiene que ver también con que muchos de ellos han sido formados con otra mirada, ¿sí? Nuestro sistema penal brinda todos los derechos al victimario, y también es real que como consecuencia de una formación de los operadores de justicia con una mirada abolicionista, con, digamos, con esta formación que impulsaba el doctor Zaffaroni, de que el victimario es víctima y que, digamos, y que la víctima no tiene lugar en el proceso. Bueno, todo esto es algo que se tiene que ir cambiando y para lo cual se necesita, por ejemplo, charlas como esta. Hay cuestiones que la ley no va a decir. Por ejemplo, el destrato o el maltrato que puede tener un operador judicial o las fuerzas de seguridad para con una víctima, eso no lo va a decir la ley. Eso depende de la sensibilización, de la empatía, de que ese operador, ese agente, entienda que la víctima es el único protagonista involuntario de esa situación. Así que nadie elige, nadie sale a la calle como ciudadano común pensando vuelvo a mi casa a la noche siendo víctima de un delito. Que todos hubiéramos preferido no ser nunca, no ocupar nunca este lugar. Y eso es algo que se tiene que tener presente para tener un trato distinto, para tener prácticas distintas, y eso no lo dice, no lo puede decir la letra de la ley. Eso depende de un cambio cultural que se quiere impulsando, que va a llevar tiempo, y para eso es importante charlas como esta. Vos decías, lo nombrabas a Zaffaroni, digamos, como que estaba en el vértice opuesto, ¿no? a este pensamiento con otra doctrina. Y bueno, este marco, estas nuevas elecciones es como que volvieron a mezclar el mazo y barajar de vuelta, ¿no? Y algunos que apoyaban esta ley de víctimas hoy van dentro de Unidad Ciudadana. Con lo cual habrá que ver si siguen dando adentro esa discusión, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, o bueno, se consumen dentro de, es fagocitado si se quiere por la doctrina kirchnerista. Lo digo porque hemos presenciado aquí en Morón algunas charlas también en ese sentido organizadas por el masismo, cuando te hablaba de este tipo de cosas, y no hacía, claro, y no se plantaba solamente en un tema económico para volver a aliarse con el kirchnerismo, ¿no? Pero ¿crees que esto va a tener algún, o hay que dar la pelea por este tipo de debates en el Congreso? Yo creo que afortunadamente la ley ya es una realidad, que hoy por hoy lo que hay que hacer es ir acompañándola. Hay que ir, digamos, informando para que el ciudadano común, que mañana lamentablemente se convierte en víctima de algún delito, sepa que tiene derechos y que los reclame. Nadie puede reclamar por un derecho que desconoce tener, y que esto va a hacer que sí o sí la ley tenga que cumplirse. La realidad es que, bueno, sí, siempre, digamos, hay quienes entienden que pueden sacar ventaja de todo, siempre hay quienes pueden hacer o tener debates a los que tiñen de sus intereses personales y más mezquinos. Cuando nosotros empezamos a impulsar cuando nace la idea de un proyecto que terminó siendo esta Ley Nacional de Víctimas, es cierto que el entonces diputado Sergio Massa fue el primero en recoger, digamos, el guante de nuestro reclamo y elaborar un proyecto de ley que finalmente tuvo que ser modificado
fue debatido, pero bueno, para poder ser una ley aplicable, una ley que pueda reglamentarse, una ley que pueda ser implementada a lo largo y a lo ancho de todo el país, tuvo que tener grandes modificaciones que ya se dieron en el debate del Senado, y así es que conseguimos esta ley que hoy tenemos, que es una ley votada por unanimidad, ¿no? En las dos cámaras, pero bueno, la realidad es que en ese momento sí se necesitaba, porque bueno, si bien el reclamo era por parte de la sociedad civil, se necesitaba que alguna fuerza política se hiciera eco. Lo que sí vimos fue un gran compromiso por parte de esta gestión de gobierno nacional para implementar la ley. Una ley, una vez que es sancionada, requiere de una reglamentación. Hemos visto en otras leyes, por ejemplo, ley de trata, sí, que una vez que fue sancionada en el Congreso, estuvo 10 años cajoneada y nunca se reglamentó. Bueno, la voluntad política de este gobierno fue que esta ley fuera prontamente reglamentada, fuera implementada, y por eso esta ley hoy es una realidad en todo el país. Eso tiene que ver con la voluntad y el trabajo del ministro Germán Gravano y todo su equipo, entre ellos Luciana Carrasco. Bien, sí, hay provincias que ya han adherido, de hecho, a la ley. Ya que estamos hablando de Congreso y de leyes y de política, María Luján, te hago una pequeña pregunta que me parece que muchos desde hace una semana nos estamos haciendo también, desde que apareció tu nombre ahí entre los posibles candidatos a diputados provinciales por la primera sección electoral por Juntos por el Cambio, creo que es finalmente la sigla, el eslogan, la sigla, el nombre electoral de Cambiemos. Bueno, ¿te han propuesto, tenés ganas de integrar una lista? ¿Qué hay de cierto de todo eso? Mira, la verdad es que yo, la misma pregunta que se hacen ustedes, estoy atenta a lo que se dice, pero todavía no tengo ninguna propuesta formal. Lo que sí sé es que sería un honor para mí que tal como dicen, la gobernadora piense en incorporarme en el espacio. Me parece que el trabajo legislativo no solo que me gusta y me parece que es en donde puedo aportar, pero bueno, hasta el momento, la verdad, chicos, no sé nada. Bien, bueno, de todas maneras el año que viene con suerte por ella está terminado el empalme, ¿viste? De Merlo, que va para la ruta, que une con ruta 4 y ruta 2. Sí, excelente. Va a reducir bastante el tiempo del viaje a La Plata. bueno, esperemos. Vamos a ver qué pasa. Claro. Ay, sí, hay que esperar hasta el sábado. Quedan 48 horas. Creo que es el sábado, ¿no? Exactamente, quedan 48 horas y tu nombre está en el bolillero, así que... Bueno, la cuenta regresiva. Veremos cómo cierra esto. María Luján, te agradece mucho la charla, ¿sí? Gracias a ustedes, un abrazo grande, los esperamos mañana. Dale, muchas gracias, que tenga muy buen día. Bien, así pasaba María Luján Rey, todos la conocemos como, bueno, la mamá de...